Qué gusto con ustedes nuevamente, Freddy Huiza, y gustoso de poder estar presentando temas de la palabra de Dios, y precisamente el tema de este momento va a ser la palabra de Dios. Importante estudiar el tema de lo que es la Sagrada Escritura porque hay mucha controversia. Actualmente el Papa considera que este libro es obsoleto, que no sirve para la vida diaria, que ha perdido poder y vigencia. ¿Será eso cierto? Comencemos a estudiar. El primer autor bíblico fue el profeta Moisés, por allá hace más de 3.500 años. Fue el primer escritor físico de la Biblia o de la palabra de Dios, porque antiguamente se utilizaba o se aprendía por tradición oral, de padres a hijos. O sea que el conocimiento de la palabra de Dios ha sido un asunto familiar. Es decir, la familia es el principal motor de enseñanza de la palabra de Dios. Si en tu casa no se está estudiando la Biblia, ten cuidado. Comienza a meter el estudio de la Biblia en tu casa. Quizás eso sea lo que necesitas. Primera pregunta que vamos a responder. ¿Quiénes transcribieron la palabra de Dios, la palabra del Señor? Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente. Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿sí? Los profetas es la respuesta. Los profetas fueron los que transcribieron la palabra de Dios en tiempos antiguos. Y ellos recibieron de parte de Dios la revelación. Los profetas fueron personas fieles a Dios. Pablo dice que la tierra no era digna de ellos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 en adelante nos dice lo siguiente. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, versículo 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, la palabra de Dios fue revelada a los profetas, pero no para ellos. No era propiedad de los profetas, sino para nosotros, para los que hubiésemos de escuchar el mensaje que ellos recibieron. Para nosotros ellos recibieron la revelación, para que tuviésemos conocimiento de que vendría un Salvador a la tierra, un Salvador de nuestros pecados, porque todos nosotros hemos pecado. Jesús es el Salvador, pero de nuestros pecados, nuestros errores. Y ellos nos presentaron esa verdad. ¿Y esa verdad hasta cuándo durará? Isaías capítulo 40, versículo 8 nos dice hasta cuándo durará la palabra del Señor. La hierba se seca, Isaías capítulo 40, versículo 8, y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, la palabra de Dios es para siempre. Escucha, si tienes comunicación con el Papa Bergoglio, dile que la palabra de Dios permanece para siempre. No caduca, no se vence, no es obsoleta. Permanece para siempre, siempre es útil. La palabra de Dios no es de origen humano. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Respondamos la siguiente pregunta. ¿Quién inspiró la Sagrada Escritura y para qué es útil en nuestra vida? Leamos. Toda Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recuerdo una vez un amigo muy querido mío me dijo que cuando comencé a estudiar la Biblia, que la Biblia había sido adulterada por hombres. Me dijo que eso no estaba vigente, que fue creada a conveniencia de la gente. ¿Y a conveniencia de quién? Pregunto yo. Si la Biblia condena el pecado, condena todo lo que hacemos mal, entonces al que le conviene esto no debe ser a ningún hombre, porque todos nosotros quedamos desnudos ante la palabra de Dios. Todos, nadie queda exento de falta ante la palabra de Dios. Y leamos
La palabra de Dios no es un asunto de solamente un librito de poesías, como se le dice, que se le reconoce en la Biblia, que se le tiene como un libro de poético, de poesías. Algunos dicen de leyendas, algunos dicen de mitos, pero la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice la gran verdad de la palabra de Dios. Dice así: la palabra de Dios es viva y produce vida, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que darle cuenta a Dios de nuestras obras. Sí, tenemos que darle cuenta a Dios. Así lo dice el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 12, 13 y 14 dice así: el fin de todo el discurso, el libro de Eclesiastés dice, el fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Es decir, tenemos que estudiar la Biblia para estar preparados, porque tenemos que darle cuentas a Dios. Y si nosotros decidimos de nuestro corazón no estudiar la Biblia, vamos a darle cuentas a Dios de nuestro deseo, de nuestra intención, de nuestra determinación de no querer conocerlo. Vean que hay pecados que son por acción y por omisión. Un ejemplo de esto sería así: tú sabes que el niño está caminando por el borde, el bebé, y sabes que se va a caer, y tú no haces nada por sacarlo de allí. Y él se cae. ¿Quién se cayó? El bebé, pero tú omitiste, tú tienes una falta. Y tú, por no leer la Biblia, es como que si dejaras caer ese bebé, porque ese bebé puede ser tu hijo, inclusive puede ser tú mismo. Pero entonces, ante tantas iglesias que hay, tú me puedes decir: oye, ¿yo cómo estudio la Biblia? Con tantas iglesias que hay, yo estoy confundido. ¿Cómo hago? ¿A quién le creo? Pues empieza a creerle a la palabra de Dios. Mira lo que dijo Jesús a dos discípulos en el camino a Emaús. Eso está registrado en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 28 en adelante. Pero le vamos a dar un énfasis especial al versículo 27. Solamente el 27. Dice así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Te das cuenta cómo Jesús nos dice? ¿Cómo comenzamos a leer la Biblia? Desde Moisés. Moisés son los primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Algunos le acreditan a Moisés el libro de Job. Entonces comienzas a leer la Biblia desde el principio. Hay quien dice, recuerdo una persona de una iglesia me dijo una vez que la Biblia no se estudia así. Y yo le digo: ¿y tú sabes más que Jesús? Jesús dijo que la Biblia se estudia leyéndola, tienes que leerla. ¿Y a quién vamos a encontrar leyendo la Biblia? ¿Qué encontramos leyendo la Biblia? San Juan capítulo 5, versículo 39, el mismo Jesús nos dice qué encontramos cuando estudiamos la Biblia. Dice la Escritura: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los fariseos estudiaban la Biblia tratando de conseguir el camino de la vida eterna, y Jesús les dice: ellas dan testimonio de mí, y Jesús es el camino a la vida eterna. Es decir, si tú estudias la Biblia te vas a encontrar con Jesús y vas a encontrar el camino a la vida eterna. Quisiera hablar un poco más, pero se me ha terminado el tiempo. Espero que sea útil y que comiences a estudiar la Biblia. Date una oportunidad, dale una oportunidad a este libro que tiene miles de años, el mejor y máximo de todos los libros del mundo. Comienza desde hoy. Dios te bendiga.